Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Ok, perfecto. Entonces, bien, vamos a arrancar. Voy a tener el chat escondido para no distraerme. Vamos a arrancar. Entonces, bien, bienvenidos a todos al curso de Dominando el Mercado. ¿Ok? Es un curso, el mercado de criptomonedas, es un curso intensivo. Va a ser un día bastante largo, lleno de muchísima información. Como les dije, por eso tenemos que tratar de divertirnos, tenemos que tratar de romper el hielo cada cierto tiempo para asegurarnos que estemos todos bien conectados y en el mejor estado de ánimo, porque con un estado de ánimo elevado nuestro aprendizaje va a ser mucho mejor. Entonces, se escucha, no, muy bajito, sí, más o menos. Ok, sí. Ok, ok. Perfecto. Buenísimo. Ok, entonces bien, el capítulo uno. Este capítulo va a ser un poco tedioso porque es información. Yo traté de no poner mucho contenido en las láminas, así no se cansaban nada más de ver todo el contenido. Voy a tratar de decir lo más importante, lo que yo considero que es importante que sepan y más adelante se irán dando cuenta del por qué. Pero vamos a empezar de una vez, ¿ok? Entonces, es fundamental, ¿verdad? Formar los cimientos, como toda una construcción. Tienes que formar los cimientos antes de empezar a construir la casa, antes de empezar a construir el edificio. No podemos empezar un curso de trading diciéndoles, explicándoles qué es soporte y qué es resistencia si ustedes no entienden por qué los mercados se mueven, fundamentos básicos de los mercados financieros. Hay que empezar primero a gatear antes de empezar a caminar, ¿ok? Así que, aunque va a ser un capítulo tedioso, estoy seguro que si prestan atención van a llevarse cosas nuevas, bastante interesantes o que no sabían que podían usar para planificar su portafolio o para tomar decisiones más informadas a la hora de tradear. Entonces, la pregunta principal es, ¿qué es un mercado financiero? Mire, un mercado financiero no es más que un lugar, puede ser físico, puede ser virtual, donde se reúnen compradores y vendedores para batallar o pelear por lo que ellos consideran es el precio justo de un instrumento financiero. Los precios, como saben, de un instrumento financiero continuamente están fluctuando. Muchas veces esas fluctuaciones no se ven en altas temporalidades, pero las vamos a ver en bajas temporalidades, como vamos a ver en capítulos más adelante. Es importante entender que esta demanda y esta batalla por el precio es continua y se ve afectada por diferentes factores macroeconómicos, sentimiento del mercado y otras cosas. Entonces, ellos batallan, pero ¿por qué en realidad se mueven los mercados? ¿Qué es lo que decide si un mercado sube, si un mercado baja? Entonces, ahí ya vamos a entrar en uno de los principios eh, económicos más populares, para no decir el más popular, que se refiere a la oferta y la demanda. La oferta y la demanda son los principios, son los principios económicos que determinan no solo la disponibilidad de un instrumento financiero en un momento dado, sino el precio de un instrumento financiero en un momento dado. Oferta, demanda. La oferta, demanda, como les dije, se puede ver afectada por diferentes factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Esos factores van a ser eh, sentimiento del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, eventos o noticias globales. Para hablar de estos dos eventos o noticias globales, lo que sucedió con el COVID, no sé quién estaba o quién supo sobre lo que ocurrió en los mercados financieros, quién sabe lo que ocurrió en los mercados financieros cuando lo del COVID, hubo un pánico generalizado en todos los mercados, mercado de commodities, de criptomonedas, el stock market, y básicamente ese pánico generalizado creó un sentimiento de miedo, de perderlo todo, porque todos los mercados están desplomando, y fue parte de lo que provocó esa reacción en cadena, que lo que fue una cascada de liquidación, una cascada, para el precio básicamente se derritió, llevando a instrumentos financieros como el petróleo a virtualmente tradear cerca de cero. Entonces, otras cosas que pueden afectar lo que es la oferta y la demanda en un momento dado son factores de un sector, crisis en un sector en específico o alguna buena noticia, algún buen fundamental en un sector en específico que afecte al precio del instrumento financiero o que aumente la demanda de ese instrumento financiero por alguna razón.
Otras cosas que pueden afectar a la oferta y demanda, ¿verdad? Son condiciones macroeconómicas, factores macroeconómicos, guerras, crisis, etcétera, o cambios regulatorios, lo que yo he hablado muchísimo, ¿verdad? Si es verdad que el mundo ha empezado a adoptar las criptomonedas, si es verdad que se van a crear cientos de miles de oportunidades a futuro, cuando hay adopción tiene que haber regulación y van a haber muchas monedas que se van a ver afectadas. Su oferta va a disminuir una vez que las regulaciones no favorezcan tanto a un grupo de monedas. Al mismo tiempo, van a haber otro grupo de monedas que capaz estas regulaciones a mediano o largo plazo les va a favorecer y van a tener un aumento de la demanda, lo que va a hacer que el precio suba. Entonces, la oferta y la demanda es lo que establece el precio de cualquier instrumento financiero y la disponibilidad en un momento dado, ¿ok? Entonces, bien, para mantenerlo sencillo, fácil de entender, si tenemos mucha oferta y poca demanda, mucho supply, mucha oferta y poca demanda, los precios van a tender a caer. Van a caer, no van a tender a caer. Si tenemos muchísima demanda por muy poco supply o muy poca oferta, vamos a tener un incremento de los precios. La gente se está peleando, todo el mundo quiere comprar a esos precios y los precios van al alza. Entonces, bien, yo siempre pongo el ejemplo de acá de la oferta-demanda. O sea, imagínense, para que vean cómo pueden subir los precios en los mercados. Imagínense, todos sabemos que cuando lanzan un nuevo iPhone se agotan en los iStore inmediatamente. Yo te apuesto que si ellos van incrementando el precio y hacen una especie como de subasta, el iPhone podría llegar a costar mucho más caro porque siempre hay alguien dispuesto, hay bastante demanda y hay alguien dispuesto a pagar por un precio más caro. Lo mismo ocurre en los mercados. Bitcoin cuesta 120K, pero va a haber gente dispuesta a pagar por eso porque le vieron su valor intrínseco, etcétera, por la razón que sea. Pero básicamente eso es lo que mueve los precios, ese es el principio fundamental de la economía, el principio de la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda no nada más como que establece los precios, el precio determinado en el mercado financiero, sino en todo en la vida. Todo se mueve por la oferta y la demanda. Ahora, otro concepto bastante importante de entender es el concepto de volatilidad, ¿verdad? La volatilidad es con qué rapidez se mueve el precio de un activo financiero en un periodo de tiempo, ¿verdad? Mientras más volátil es ese activo financiero, más se va a mover en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué es importante entender la volatilidad? Como muchos saben, seguro muchos han escuchado eso de volatilidad es igual a oportunidad o los traders buscan, para los traders la volatilidad es oportunidad, etc. Es verdad, pero también la excesiva volatilidad es bastante riesgoso, ¿ok? Entonces, vamos a ver más o menos lo que yo considero que es importante que entiendan de la volatilidad y saber cómo yo la tomo en cuenta a la hora de hacer mi portafolio, a la hora de tomar decisiones informadas en los mercados financieros. Entonces, hay más de 5 factores, pero 5 factores que considero sumamente importantes por la cual debemos tomar en cuenta la volatilidad. La primera es riesgo y rentabilidad o riesgo-beneficio. El riesgo y beneficio, mientras más volátil es un instrumento financiero, más riesgoso va a ser. Pero al mismo tiempo, el riesgo y el beneficio van de la mano. Están interrelacionados los dos. Como ustedes saben, mientras más riesgo, seguramente mayor es el beneficio. Eso hay que entenderlo y hay que entenderlo e internalizarlo, porque si es verdad que mientras más riesgo tienes más beneficio, también tienes mayor probabilidad de pérdida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes, ¿verdad?, están tratando de construir un portafolio estable, si ese es es lo que tratan de buscar de hacer, ustedes no quieren tener bueno, y eso es parte del punto número 2, toma de decisiones de inversión. Ustedes no van a querer tener todo su portafolio, todo su network, todo su patrimonio metido en un altcoin que puede variar, puede hacer swings 30% semanales, especialmente si tienes un capital grande. Si tienes un capital de $1 millón y tienes todo tu dinero, estás all in en monedas que están por debajo de 2 millones de market cap, tú vas a ver ese $1 millón, ¿verdad?, teniendo swings de 30, 40, 50%
en cuestión de meses, en cuestión de meses, en cuestión de semanas. Entonces, toma de decisiones de inversión. Obviamente, si quieres un portafolio estable, vas a tratar de buscar assets menos volátiles. Importante también explicar en este punto que la gente dice, Warren Buffett se le fue el tren de Bitcoin. No es el estilo de inversión de Warren Buffett. Warren Buffett, primero, su estilo de inversión es value investing. Él trata de descifrar cuál es el valor intrínseco de una compañía, invierte esperando que eventualmente esa compañía alcance ese valor. Además de eso, ustedes no pueden esperar, ya ahorita Bitcoin está más estable, no es tan volátil como lo solía hacer, pero ustedes no pueden esperar que Warren Buffett ponga 1 billón, 3 billones, 10 billones en Bitcoin y vea los 10 billones fluctuar cada 3 años un 90%. No es algo que se adapte a su tipo de inversión, porque él busca resultados diferentes o sus metas a la hora de invertir son diferentes, ¿ok? Entonces, gestión de riesgo. Obviamente, la gestión de riesgo, siempre que tomamos una posición, siempre que vamos a invertir en algo, tenemos que tener una buena gestión de riesgo, especialmente si estamos trayendo instrumentos financieros súper volátiles como las criptomonedas, especialmente en esta fase del ciclo, que hay muchísima volatilidad, muchísima volatilidad. Deben gestionar el riesgo bien, saber cuál es la volatilidad del instrumento financiero al cual estamos tradeando, y la naturaleza de ese instrumento financiero nos va a ayudar más o menos a elaborar nuestro plan de trading. Obviamente, si tenemos un instrumento financiero que es súper volátil, ¿verdad? No voy a tomar una posición si mi stop loss, si la invalidación está a 1% del precio, porque sé que seguramente, o que el precio de liquidación está a 1% del precio. Oportunidades de trading, lo que hablamos. Volatilidad es igual a oportunidad. Al mismo tiempo, también, como les dije, va de la mano con lo que es el riesgo. Mayor oportunidad o mayor beneficio, seguramente mayor es el riesgo. Hay que tener un balance en eso ahí. Ahora, indicador de condiciones del mercado. Lo mismo que le decía Warren Buffett, etcétera, etcétera. Muchos fondos de inversión, muchos mutual funds, hedge funds, ellos tratan de medir la condición, qué tan sano es un mercado según qué tan volátil es. Y es por eso, ellos no pueden manejar la cartera de clientes de miles, cientos de miles de clientes teniendo swing de 50, 70% una vez al mes o una vez por trimestre. Entonces, mientras se considera un mercado menos sano cuando es un mercado extremadamente volátil. Por ejemplo, cuando yo empecé en el mercado de las criptomonedas, era muchísimo más volátil de lo que es ahora, muchísimo más volátil. Sigue siendo bastante volátil, especialmente monedas de bajo market cap, pero a medida que ha aumentado su capitalización de mercado, estamos teniendo un mercado más maduro y más estable. Y eso es lo que, bueno, como les dije, la volatilidad es súper importante para toma de decisiones, evaluación de riesgo y conocer cuál es la salud o qué tan sano está un mercado, ¿verdad? También para entender mejor el riesgo. Y hablaba de market cap hace nada, ¿verdad? La capitalización de mercado se refiere al valor total de un mercado o un instrumento financiero en un momento determinado, ¿ok? Ese es el market cap. El market cap es sumamente importante, al igual que la volatilidad, ¿verdad? Para calcular el market cap va a haber una fórmula, ¿verdad? El market cap va a ser igual al precio de la criptomoneda multiplicado por el suministro circulante o el precio de la acción multiplicada por el suministro circulante, si estamos hablando del stock market. Esa es la fórmula para tener el market cap de algún instrumento financiero. Lo puedes buscar en CoinMarketCap, es mucho más fácil que hacer esto, pero simplemente quiero que sepan cómo se calcula, para que sepan cómo se calcula. Entonces también, al igual que la volatilidad, decidí agarrar las 5 razones principales por la cual yo considero que es importante entender sobre market cap. Entonces, la primera puse indicador de tamaño relativo. Esta va muy de la mano con la número 4, ¿verdad? Que es comparaciones entre criptomonedas. Cuando queremos saber el tamaño relativo, por ejemplo, si tenemos una nueva criptomoneda de un sector en específico, vamos a decir que es una meme coin. Tenemos una criptomoneda de un sector en específico y yo pienso que puede llegar a tener mucho potencial, ¿verdad? Lo que yo haría sería, y esto lo expliqué en uno de mis últimos videos de YouTube, lo que yo haría sería
tratar de ver las monedas del ciclo anterior, las nuevas, cuáles tuvieron mejor desempeño. No voy a ir por el top 3, seguramente voy por alguna que lo hizo más o menos averaje, y trataría de más o menos tratar de determinar si la moneda que yo estoy comprando este ciclo tiene un performance averaje, cuál sería más o menos mi retorno sobre inversión. Para esto usamos una página que se llama Market Cap Off. Déjenme, se la voy a compartir un momento. Market Cap Off. ¿Dónde está? Ok, es esta, Market Cap Off. Entonces, por lo menos lo que le decía, esto es un ejemplo que estaba poniendo. Pero, por ejemplo, digamos que yo pienso que Pepe es el Shiba Inu de este ciclo, que fue como que la meme coin que más corrió el ciclo anterior. Entonces, en Select A voy a poner Pepe, cuando esto me permita, Pepe, y aquí voy a poner Shiba Inu. ¿Ok? Entonces te va a preguntar, con el precio ahora, con el precio... No, perdón. Ya, ahí está. Ahí debería buscarlo. Ah, es que aquí no se selecciona Pepe. Es por eso. Ahí está. Ahí te dicen, ¿verdad? Que si Pepe tiene la capitalización de mercado de Shiba ahora, básicamente haría 2x más. Pero si tuviese la capitalización de mercado que tuvo Shiba, que esto es algo muy optimista compararlo con Shiba, porque Shiba fue la mejor desempeño del ciclo anterior de las meme coins. Pero si llega a alcanzar el market cap de Shiba, eso sería 4, en all time high, eso sería 4x. ¿Ok? Eso más o menos comparaciones. Yo hago bastante esto para tener como que unos objetivos, cuáles van a ser mis targets o aproximados. Bastante claros. Obviamente no siempre funcionan, pero el nivel de acierto ha sido bastante decente. Otro ejemplo podría decir, muchas personas consideran que SUI es el Solana de este ciclo, por ejemplo. Entonces podríamos decir, el precio de SUI sí alcanza el precio de Solana, ¿verdad? Ahora mismo serían 10x, sería un 1000%, casi un 1000%. Si alcanza Solana Ultimate 10x y el valor de SUI sería 41. Eso es si llega a lo que fue el top al market cap de Solana del ciclo anterior. Es una de las razones por las cuales es importante o sea, las respuestas las voy a responder después. Pero eso más o menos te daría como que un indicio de cuál podría ser el precio de SUI. No es algo, no es una ciencia 100% confirmada, es tener algo más o menos preestablecido, tener targets preestablecidos en tu momento. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar cuando estás eufórico. Y si vas a tomar decisiones de cuándo vas a sacar tu dinero, los targets o objetivos, de dónde vas a tomar tus ganancias, en el momento de euforia, seguramente lo vas a ir extendiendo un poco cada vez más arriba hasta que entremos al bear market. Ahora volvemos a la presentación. Entonces, bien, indicador de tamaño relativo y comparación entre criptomonedas, ya los expliqué. Liquidez y estabilidad, mientras mayor sea el market cap, más líquido va a ser un mercado, por consiguiente, más estable va a ser un mercado. Los que le decía, todo el mundo decía en 2017 que los bancos iban a comprar Bitcoin. Bitcoin era muy volátil para que lo compraran los bancos o los países. Ahora mismo, con mayor market cap, tradea de una forma mucho más estable. Ya tenemos países, fondos de inversión y básicamente todo el mundo comprando Bitcoin, compañías. Entonces, ahora mismo hemos visto que este ciclo de mercado es el primer ciclo de mercado que Bitcoin no ha tenido ni siquiera un pullback del 30%, un retroceso del 30%. Todos los ciclos anteriores, incluso antes de llegar al time high, por lo menos Bitcoin tenía entre 3 a 4 pullbacks de más de 30-40%. Eso quiere decir que es un mercado que está madurando más, o por lo menos Bitcoin está madurando más, tiene mayor liquidez y es mucho más estable. ¿Por qué? Porque ha aumentado su capitalización de mercado.
Atractivos para inversionistas. Como les dije, inversionistas grandes seguramente no van a estar muy atraídos por monedas de menor market cap, que seguramente son más volátiles y seguramente tienen mucha menos liquidez. Ya creo que eso es todo por lo de market cap. Déjenme ver. Sí. Market cap y volatilidad va a ser bastante importante de entender a la hora de construir un portafolio. Volatilidad es lo que más importa en realidad a la hora de tradear, pero a la hora de construir un portafolio quieres tener estas dos muy en cuenta. También, otra de las cosas que olvidé decir sobre market cap, el market cap muchas veces la gente, bueno, lo dije, también nos permite establecer objetivos realistas, ¿ok? Muchas veces las personas dicen, si este X moneda llega al precio de Bitcoin y básicamente por el market cap de esa moneda y por el supply de esa moneda, etc., el número de el supply de esa moneda básicamente necesitaría todo el dinero del mundo y más para poder alcanzar el precio de Bitcoin. Pero ustedes ya entienden sobre market cap, ya van a entender que muchas de las monedas no pueden alcanzar precios estratosféricos. Ahora vamos a hablar un poco muy básico, porque esto no nos importa mucho, sobre los participantes del mercado, ¿verdad? Vamos a tener el participante estrella, el participante número uno, va a ser el broker o exchange, ¿verdad? El broker o exchange lo que se va a encargar es de conectar a todos los participantes del mercado. Es básicamente como si fuesen el que presenta compradores con vendedores para hacer match de sus órdenes y que se puedan ejecutar. Ellos agarran, por ejemplo, y dicen, esta persona acá quiere comprar 100 Solana, y esta persona acá quiere comprar 30, y esta otra quiere comprar 40, y esta otra también quiere comprar 30. Y agarra estos, que todos juntos suman 100, y los conecta con este, que quiere vender 100 o quiere comprar 100. Conecta compradores con vendedores, básicamente. Eso es el trabajo del broker. Es el jugador más importante en cualquier mercado. Obviamente ellos cobran por operaciones y así es como hacen dinero los brokers. Después vienen pequeños inversores o los llamados retail, que mucha gente piensa que retail son los que llegan tarde al ciclo, cuando retail de verdad somos todos. Yo soy retail, tú eres retail, todos somos retail, a menos que seas un mutual fund, un hedge fund. Es la única forma que no lo seas. Entonces somos pequeños inversores que buscamos de tradear por beneficio propio. Luego vamos a tener inversores institucionales. Aquí ya entran los traders que trabajan para bancos, los traders que trabajan en mutual fund, fondos de inversión, etc. Estos traders por lo general manejan grandes cantidades de dinero y son muy estrictos con la estrategia que están permitidos usar a la hora de tradear. También tenemos países y empresas que invierten no solo en la bolsa, sino últimamente han estado invirtiendo también en el mercado de las criptomonedas. El número de compañías, el número de países que están creando reservas en Bitcoin ha aumentado los últimos 2 años, siendo el primer presidente Bukele. Otros han seguido. Ahora con Donald Trump también quiere adoptar más las criptomonedas. Entonces, cada vez el número de estos jugadores se está sumando más. Y los market makers. Mucha gente, cuando habla de los market makers, los pinta como si fuesen los malos de la película, los que vienen a manipular el mercado para hacerte perder dinero, cuando no hay nada más alejado que la realidad. Los market makers lo que hacen es asegurarse por medio de compras y ventas rápidas, ¿verdad? Y ganancias entre un pequeño diferencia de precio. Ellos aseguran que los participantes del mercado van a tener suficiente liquidez para poder tradear el mercado de forma segura. Ellos básicamente hacen el mercado, por eso se llaman market makers. Ellos hacen el mercado. Sin ellos sería muy riesgoso tradear. Seguramente los spreads, la distancia entre el ask y el bid o el precio de compra y el precio de venta sería muy alta, sería muy alta, y los mercados serían mucho más inestables. Creo que no hay mucho más que decir sobre los participantes del mercado. Voy a hablar ahorita un poquito de la clasificación o diferentes tipos de mercados según el instrumento financiero que se tradea. Entonces, tenemos el mercado de Forex, el mercado de divisas, se tradean divisas.
Es un mercado que, especialmente cuando hay eventos macroeconómicos importantes, puede llegar a ser muy volátil. Es por eso que es uno de los mercados más tradeados a nivel mundial. Al mismo tiempo, muchísima gente tradea este mercado sin siquiera saberlo. Por ejemplo, cuando se hace una transferencia, cuando personas con otra divisa me hicieron un pago para este curso, por ejemplo. Básicamente están haciendo una conversión de dinero de su moneda local a la moneda, a dólar o libra, la moneda que yo estoy recibiendo. Básicamente, eso es una forma de tradear en Forex. Incluso, una de las cosas que le quería comentar también en mi introducción y se me olvidó, mi primera experiencia como en trading, básicamente fue vendiendo dólares en el mercado negro de Venezuela. Nosotros teníamos, ¿cómo se llaman? Teníamos regulación para acceder a dólares, pero en realidad había un mercado negro paralelo que todo el mundo lo sabía, tampoco era algo súper ilegal, en el cual yo más o menos empecé a ver patrones que se repetían en momentos donde el dólar subía más, se desvalorizaba más el bolívar venezolano, y empecé a ver que estos patrones se repetían año tras año, año tras año. Y llegó un punto que yo acumulaba dólares cuando yo sabía que estaba a punto de dispararse y empezaba a vender escalonadamente cuando yo sabía que estaba a punto de caer, lo que me hizo hacer compounding de mi dinero. Y esto, también olvidé decir, yo era odontólogo y yo trabajando con todo eso, que trabajaba como odontólogo, este siempre fue mi principal método de ingreso en Venezuela. Yo empecé a ver estos patrones, era algo, y lo comentaba con un amigo, también es trader, él está en el grupo de Telegram. Lo comentaba con un amigo y empezamos a hacer eso y nos iba bastante bien, Ya luego empezamos a hacer otras cosas para tratar de tener más dólares en los momentos que sabemos que el dólar se iba para la alza. Entonces, bien, ahora el mercado de commodities. El mercado de commodities es el segundo mercado que yo más tradeo. ¿Qué se trade aquí? Materia prima. ¿Por qué lo tradeo? Porque la verdad, me di cuenta que, como vamos a ver más adelante, que la acción del precio es muy similar al mercado de criptomonedas. Bueno, en realidad, las dos me parece que son ciclos de mercado muy fáciles de entender. Si entiendes el ciclo de mercado, sabes qué tienes que hacer en cada fase. Es la razón por la cual yo tradeo cripto y materias primas. Como vamos a ver, estos siguen un patrón de ciclos de mercado de la hoja de truco de Wall Street, que lo vamos a ver más adelante. Luego viene el stock market, aquí se tradean acciones de las compañías venden acciones para tener mayor capital para poder realizar sus operaciones. Luego tenemos el mercado de criptomonedas, un mercado bastante inmaduro, un mercado que surgió con la creación de Bitcoin en el 2009 y luego empezaron a aparecer monedas alternativas, altcoins desde 2011, la primera fue Litecoin. Y es un mercado que con el tiempo ha ido madurando y sí es verdad que considero que Bitcoin ya ha llegado a un nivel de madurez bastante importante. Yo pienso que la gran mayoría del mercado sigue siendo bastante inmaduro y de nuevo, yo pienso que si va a empezar a haber adopción, van a haber regulaciones y esto va a cambiar y seguramente esa parte inmadura del mercado, esa parte que no ha madurado del mercado, seguramente va a ser barrida. Luego tenemos otro tipo de mercados, ¿verdad? Como el mercado inmobiliario, básicamente compra y venta de propiedades. Estos dos son mercados mucho más estables y es por lo general donde la gente que tiene portafolios muy grandes busca derrotar su dinero para sacarlo de los mercados y diversificar un poco. El mercado inmobiliario, compra y venta de propiedades y bonos que básicamente es comprar deuda del gobierno. Esto genera también un passive income, paga dividendos, igual que como el stock market, las acciones, muchas de las acciones pagan dividendos y es como que la motivación que le da la compañía a los inversores para que mantengan sus holdings. Y luego tenemos mercado de derivados, índices sintéticos, futuros, opciones. Es un mercado muy riesgoso que de verdad no le recomiendo a nadie que participe sin un cierto grado de experiencia, un cierto nivel de experiencia. Igual, si quieren participar, les voy a decir cuál sería la manera correcta ya cuando hablemos en la parte de gerencia de riesgo. La manera correcta, no les voy a decir que participe porque no voy a incitar a nadie a participar en futuros, pero les voy a decir cómo lo haría yo si fuese usted y lo quisiera hacer. Ahora, el mercado de las criptomonedas, ya di el intro de la lámina, surgió con Bitcoin desde el 2009 y ya empezaron a aparecer altcoins ya en el 2011.
Es un mercado de verdad que ha crecido muchísimo desde el momento que yo llegué. Cuando yo llegué acá, básicamente, a este mercado, básicamente, todas las monedas trataban de imitar a Bitcoin. No había sectores, no había nada. Todas eran el nuevo Bitcoin. Todas eran el nuevo Bitcoin, todas hablaban de descentralización, todos hablaban de esto. Era muy difícil, era un sector grupo de monedas, como lo vamos a ver más adelante, que se movían, pero ya ahora están saliendo proyectos de mucha más calidad, como lo dije. Es un mercado que ha ido madurando con el paso del tiempo, pero pienso que le falta mucho. Pienso que ya en los próximos 5 años, ya del mercado de las criptomonedas, vamos a ver el nuevo Tesla, vamos a ver el nuevo Amazon, vamos a ver el nuevo Facebook, ¿ok? Pero para eso yo pienso que van a haber regulaciones muy estrictas que pueden que afecten el mercado al corto plazo. Y no hablo de ahora, hablo en los próximos años van a empezar regulaciones estrictas que van a afectar al mercado cuando empiecen a corto o mediano plazo para favorecerlo muchísimo a largo plazo. Me disculpan. Entonces, algunas características del mercado de criptomonedas. Como lo dijimos, alta volatilidad. Incluso Bitcoin, que es el menos volátil y el de mayor market cap del mercado, tiene momentos donde tiene máxima volatilidad. Bitcoin puede hacer swing de 20%, 25% en un día. Eso es algo que para alguien que está acostumbrado nada más a finanzas tradicionales, el stock market es algo bastante grande para un instrumento financiero tan grande como Bitcoin. Capitalización de mercado, como lo dije, ha ido aumentando con el paso del tiempo, le ha dado más liquidez y al mismo tiempo mucha más estabilidad. Aunque hay un selecto grupo de monedas, si nos vamos mucho más abajo del top 200, 300, que siguen siendo bastante inmaduros, siguen siendo bastante pequeños en capitalización de mercado, lo cual los hace más riesgosos y más volátiles. Oportunidades de inversión, como dije, las oportunidades de inversión yo pienso que con cada ciclo han habido más oportunidades de inversión en buenos proyectos y yo pienso que estos son muy fáciles de reconocer de entre tantas criptomonedas que de verdad, en mi opinión, son humo. Muchas. Es verdad que con el paso de los ciclos, con el paso de los años, han sido el número de proyectos que han logrado florecer o tener éxito, por decirlo de una forma. Al mismo tiempo, mientras el número de proyectos ha aumentado, el porcentaje del número de proyectos exitosos ha disminuido. ¿Por qué? Porque sí es verdad que tenemos más proyectos. Digamos que la calidad de proyectos buenos aumentó, de proyectos buenos aumentó un 20% comparado con el ciclo anterior, o un 50%. La cantidad de proyectos malos o de proyectos basura o estafa aumentó más de un 1000%. Tenemos 1000 veces más moneda de lo que teníamos en el ciclo anterior. Tenemos cientos de miles de veces más moneda de lo que teníamos en el ciclo que terminó en el 2007. Entonces, más o menos es las características más importantes del mercado de criptomonedas. Dije, con la adopción y tecnología, las características, yo pienso que una vez que empezamos a tener verdadera adopción, se va a barrer toda la basura y van a llegar proyectos de calidad de los que les repito, estoy seguro saldrá el próximo Facebook, no tiene que ser una red social, pero van a salir compañías como Facebook, Google, Amazon, Tesla, y estoy hablando de un futuro no muy lejano. Yo pienso que de aquí a 10 años vamos a tener grandes nombres, capaz no existan todavía, pero vamos a tener grandes nombres en la industria que van a estar peleando con los grandes del mundo. Entonces, ya vamos a empezar a entrar a la parte más, un poquito a empezar a hablar más de trading. Yo pienso que aquí es donde ya se empieza a poner más interesante, ya dejamos todo ese aburrimiento de teoría atrás, ahora vamos a empezar a hablar un poco más de estrategia, un poco más de tipos de análisis. Y como todos saben, existen dos tipos de análisis, ¿verdad? Existe el análisis, discúlpenme. Estoy viendo, ok. Existe el análisis técnico y el análisis fundamental. Entonces, ¿qué es el análisis técnico? El análisis técnico básicamente usa herramientas como gráficas, ¿verdad? Indicadores, soporte, resistencia y patrones de trading. Ellos estudian básicamente patrones o acción del precio del pasado para tener un indicio de qué pudiese correr en el futuro. El análisis técnico no es una magia negra, que tú haces análisis técnico y ¡pum!, tu cerebro se ilumina y ya sabes para dónde va el precio, ya sabes dónde vamos a rebotar, ya sabes dónde vamos a caer.
No es eso. El análisis técnico básicamente lo que hace es hacerte entender cuáles setups o cuál inversión tiene una mayor probabilidad de éxito. Nosotros estamos tomando apuestas probabilísticas. Nosotros no sabemos de verdad yo no sé qué va a suceder mañana en el mercado, yo no sé qué va a suceder la semana que viene. Yo podría estar equivocado y ya pudimos haber visto el top de este ciclo, que no lo creo, creo que es muy poco probable, pero es eso, mi cerebro siempre está pensando en probabilidades. Mi cerebro siempre está pensando en probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto ocurra? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto ocurra? ¿Por qué? Y ya a medida que avance el ciclo, les voy a dar tips muy sencillos, muy básicos, pero que van a aumentar las probabilidades de éxito al máximo, las probabilidades de que los setups tengan más éxito. Capaz no te vaya a dar, por lo general los da, pero capaz no te vaya a dar los setups que van a ser más en porcentaje de crecimiento en un corto periodo de tiempo, pero estás jugando con probabilidades altamente a tu favor, que al final, en el largo plazo, es lo que importa. Es lo que importa. Jugar con las probabilidades a tu favor, consistencia y siempre usar el análisis técnico para tener una ventaja sobre el mercado. Un segundo, que me dice alguien que está en la sala de espera. Acá está. Ok, disculpen. Ok, ahora, ese es el análisis técnico. El análisis fundamental se basa en análisis de un sector en general, qué está pasando en ese sector que pueda traer liquidez al mercado, que pueda hacer que liquidez salga del mercado. Noticias también es parte del análisis fundamental, sociedades, partnerships de alguna compañía, alguna criptomoneda con otra criptomoneda o criptomoneda con alguna compañía, etcétera, o reportes financieros si hablamos de compañías, ¿verdad? Ahora bien, el análisis fundamental es importante. En mi caso, la verdad, yo he tenido buenos resultados únicamente usando el análisis técnico, por lo cual no tengo que reinventar la rueda, no tengo por qué complicarme si mi estrategia funciona, no tengo por qué complicarme y tratar de meter algo más a mi estrategia, que de verdad lo que estaría haciendo es añadir un nuevo paso, sería más trabajo sin garantía de que voy a tener mejores resultados, que seguramente los tendré. La cosa es, yo invierto 2 horas de trading al día. En esas 2 horas yo reviso mis gráficas, establezco posiciones, más o menos reajusto mi portafolio, balanceo mi portafolio si lo hago 2 horas al día, ¿verdad? Si hubiera fundamentales seguramente tardaría mucho más que eso. Y de verdad no estoy seguro que haya a tener resultados mucho mejores. La gente sabe que yo no reviso fundamentales del todo, hay simplemente unos fundamentales que lo voy a explicar ahorita cuáles son para mí importantes, porque lo voy a explicar ahorita más adelante. Pero, por ejemplo, al comienzo del ciclo, con las estrategias que les voy a enseñar más adelante, yo les decía que Solana era la altcoin que mejor se veía, ¿verdad? Con las herramientas que les voy a enseñar van a ver por qué lo decía. Y al principio del ciclo Solana fue uno de los mejores performance. Hace par de semanas hice nada más 2 calls, que fue tanto Doge como Ripple, también usando las herramientas que vamos a entender más adelante, sin ver análisis fundamental, sin absolutamente nada. Para mí, todo lo que necesitas saber está en el gráfico. Entonces es algo que siempre he dicho, la clave está en entender que el precio refleja toda la información disponible. Hay una cosa que yo siempre he dicho que es, muéstrame la gráfica y yo te voy a decir cuál es la noticia. Incluso cuando Ripple se empezó a ver bien y empezó a andar, yo ponía en el grupo de Telegram, antes que fuese anunciado, que Ripple está tradeando como si fuese a ser adquirida por los bancos, por las entidades financieras. Básicamente tú ves el gráfico y tú sabes cuando el gráfico está ahí, la noticia viene, la noticia va a venir. Por lo general las compañías esperan, a la hora de sacar nuevos releases o nuevas, a la hora de como que hacer anuncios importantes, por lo general ellos lo hacen cuando la compañía está en soporte, cuando la compañía está en un buen momento para que el anuncio tenga un mejor efecto. Si ustedes se van a la gráfica de Tesla, ¿verdad? Y ven cuando Elon Musk ha hecho los anuncios más importantes de Tesla, es siempre cuando la gráfica está en soporte. Siempre.
Elon Musk es un monstruo, es una bestia haciendo esto y lo hizo con Doge en el momento correcto. Cuando tenía ya momentum, lo hizo en el momento correcto, el ciclo anterior, y él sabe muchísimo de esto. Y esto, capaz Elon Musk es el maestro de esto, pero esto lo hacen todas las compañías, esto lo hacen en realidad, y vamos a ver ahorita que estamos en esta fase, vamos a ver las compañías sacando todas las nuevos updates o todos los nuevos... Eh, todas las nuevas noticias buenas de las compañías van a venir en esta fase, aprovechando lo que es el momentum del mercado. Entonces, para mí, lo único que importa del análisis fundamental son tres cosas. Primero, eventos de liquidez positiva para el mercado. Por ejemplo, cuando los gobiernos imprimen dinero, es un evento de liquidez positiva para los mercados, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos. Cuando, por ejemplo, hay una adquisición de una compañía que es adquirida por una más grande, tú sabes que esa compañía pequeña le van a inyectar capital. Es un evento de liquidez positiva para esa compañía. Esos son fundamentales e importantes. Todo lo que sea eventos de liquidez positiva, eventos de liquidez negativa, es importante para lo que es el mercado. Entonces, eventos de liquidez positiva, como los dije, un ejemplo sería cuando tuvimos el COVID crash, era el final del mundo, todo el mundo decía que nos íbamos al inframundo. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Se viene la crisis, no podemos caer en crisis, ¿verdad? Vamos a imprimir dinero y empezaron a imprimir dinero. Se imprimió 3 veces la cantidad de dinero que existía en el mundo en un año, ¿verdad? Imprimir dinero. ¿Dónde va ese dinero? Ese dinero va a las manos de diferentes personas. Si ese dinero va a las manos de diferentes personas, ese dinero la mayoría de las veces se ve principalmente reflejado en los mercados financieros antes de verse reflejado en tu bolsillo. La señal... Lo que me encanta de los mercados financieros es que cuando tenemos estos eventos de liquidez positivas, tú ya empiezas a ver una reacción inmediatamente en los mercados, antes de ver el cambio en la sociedad, en la calle. Por ejemplo, en lo del COVID, cuando pasó eso, entramos en la fase parabólica de todos los mercados se empezaron a recuperar de forma parabólica. Todavía veías el miedo en la calle a gastar por la incertidumbre y todo lo que está ocurriendo, que es totalmente normal y entendible. Pero una vez que los mercados ya empezaron a avanzar, vimos cómo la sociedad empezó a vivir una vida normal, empezaron a gastar de forma normal. ¿Por qué? Porque había suficiente dinero en la economía, estaban inyectando suficiente dinero en la economía para generar confianza tanto en los mercados como en la sociedad. Ahora bien, eventos de liquidez negativa. ¿Qué pasó cuando producimos una doble cifra de inflación, doble dígito de inflación, por imprimir tanto dinero durante el COVID crash? Cuando la inflación llegó al 10%, yo inmediatamente dije, ya esto se está saliendo de control. Y eso fue en noviembre del 2021. Yo dije, yo pienso que los gobiernos van a tener que controlar esto. ¿Cómo lo van a hacer? Sacando liquidez de los mercados. ¿Cómo sacan liquidez de los mercados? Hay diferentes mecanismos para sacar liquidez de los mercados. No creo que eso sea importante ahora. Me pueden dejar en los comentarios si quieren que escriba un artículo, porque de verdad tengo un artículo ya prescrito, no muy largo, es bastante corto, pero que más o menos habla de diferentes tipos de acciones que toman los gobiernos para bajar intereses o para subir intereses o bajar inflación, etc. Eso para mí son los eventos de liquidez, los fundamentales que importan. Entonces yo decía que iban a subir los intereses para bajar la inflación de doble dígito. Cuando subes intereses, estás extrayendo dinero de la economía. Es una de las cosas que utilizas, herramientas que utilizas, es extraer dinero de la economía para bajar esa inflación. Y otro fundamental que es importante, esto lo tienes que captar así. Si no lo captas así, no es una narrativa buena. Las narrativas buenas son las narrativas que cualquier persona puede entender. Si es algo de que muy complejo, rocket science, que capaz tú lo ves increíble porque es algo que suena brutal, pero si la gente no lo puede entender, se va a manifestar en el mercado. Las cosas fáciles que la gente puede entender son por lo general lo que más resultados tiene. La sencillez, tanto en el análisis como en el trading, como en la ejecución, como en todo, es siempre la clave para simplificar las cosas y muchas veces tener mejores resultados. La gente piensa que la complejidad va de la mano con buenos resultados, cuando la verdad no es así. Ahora bien, vamos a ver qué más viene.
Entonces ya vimos los dos tipos de análisis. Existen nada más dos tipos de análisis, ¿verdad? El análisis fundamental y el análisis técnico. Los leo en los comentarios. ¿Existen nada más esos dos? Okay, ok, bueno, en realidad no nada más existen dos tipos de análisis, en realidad existen tres tipos de análisis y este análisis, el análisis psicológico, es el más importante. No importa qué tan bueno seas, ¿verdad? Con tu análisis fundamental, qué tan bueno seas con tu análisis técnico, no importa. Si no te conoces a ti mismo, si no manejas bien tus emociones, nada del resto va a servir para nada. Entonces, ¿en qué consiste lo que es el análisis psicológico, que es el análisis más importante de todo? Existe en tener la psicología del riesgo, saber que el mercado hay oportunidades al mismo tiempo conlleva riesgo. El entender estos riesgos antes de entrar a un mercado y antes de entrar a un trade, el entender el riesgo que tú estás tomando, el aceptar la pérdida antes de que la tengas, ¿verdad? Donde pongas tu stop, por ejemplo, tú pones tu stop loss a esta distancia de tu entrada. Tú sabes que si tu stop loss es alcanzado, tú pierdes $180, por ejemplo. Si yo acepto cuando entro al trade que existe la posibilidad de que pierdas esos $180, pero aceptarlo de verdad. Hay gente que dice que lo acepta y cuando los pierdes, porque significaba el 50% del portafolio. Pero si tú aceptas la pérdida antes que la tomes, ninguna pérdida debería afectarte. ¿Qué pasa? La gente antes de pensar en el riesgo piensa en el beneficio, en la recompensa que van a obtener. Y es totalmente equivocado. Tú primero piensas en el riesgo para pensar después cuánto estás ganando, incluso para saber el tamaño de la posición que tú vas a tomar para que si tu stop loss alcanzado pierdas cierta cantidad de dinero, se basa en el riesgo y no en cuánto piensas ganar. El riesgo es más importante que el beneficio. Cuando empiecen a pensar en gerenciar el riesgo antes del beneficio que van a obtener, van a empezar a tener mejores resultados en el trading. De esto vamos a hablar más adelante mucho más. Entonces, también parte de la psicología o análisis psicológico es entender que tenemos que jugar con las probabilidades a nuestro favor para tener una ventaja sobre el mercado. Entonces yo me busco posicionar. Hay mucha gente que me ha dicho como que el mercado se está moviendo, tú no has tomado muchas posiciones. De verdad no he tomado mucho. Yo prefiero calidad sobre cantidad. No he tomado mucho, pero las últimas 2 semanas he tomado posiciones como Dodge, antes que hiciera un 360% en pocos días, Ripple, antes que hiciera un 300% en pocos días. No necesito tomar muchas posiciones, necesito jugar con las probabilidades a mi favor. Si juego con las probabilidades a mi favor, las posiciones van a hacer el trabajo, voy a tener una ventaja sobre el mercado. Es eso, empiecen a pensar en términos de probabilidades, es lo que les dije hace un rato, su cerebro tiene que pensar en probabilidades todo momento. ¿Ok? Entonces, consistencia y disciplina, la disciplina es importante. Sin disciplina no vas a seguir un plan de trading, sin disciplina no vas a respetar tu plan de trading y sin disciplina no vas a gerenciar bien el riesgo. Entonces, la disciplina es sumamente importante. ¿Ok? Y el autoconocimiento y aprendizaje. Vamos a hablar más de esto, pero hay una forma en la que te puedes conocer mejor a ti mismo, que es llevando un diario de trading. En realidad, la gente que no lo lleva no puede mejorar en el trading, porque es que si no llevas un diario de trading, si no, y vamos a hablar de esto más adelante, vamos a hacer más énfasis, pero si no estás grabando cuáles son tus resultados, ¿cómo vas a saber qué tienes que mejorar? No hay manera de que mejores si no llevas un diario de trading, tanto para inversión como para el trading. No es que se llama diario de trading, es nada más para el trading, es para todo. Ahí vas a aprender de tus errores y lo más seguro es que los cometas muchos menos en el futuro. Ok, ahora bien, análisis técnico, análisis psicológico y análisis fundamental. Entonces, el análisis técnico nos ayuda a hacer decisiones probabilísticas basado en gráficas, basado en soportes, resistencia, niveles horizontales, basados en indicadores, etcétera. ¿Ok? Es el más efectivo y es la razón por la cual los fondos de inversión poco a poco, desde los años 80 hasta ahora, han ido optando este tipo de análisis, cuando antes de eso eran 100% fundamentalistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
el análisis técnico te va a dar esos puntos de inflexión importantes en la gráfica donde tú le puedes dar mejor uso al capital entrando en el momento correcto. Porque es verdad que el análisis fundamental te puede dar el valor intrínseco de una compañía, pero no sabemos cuánto vamos a tardar en ir desde el precio original al valor intrínseco de esa compañía. La distancia entre esto a esto se llama el reality gap o el espacio de la realidad, ¿okay? La distancia de la realidad. Es la distancia que existe entre el precio de un instrumento financiero y su verdadero valor intrínseco. Puede tardar 20 años en llegar allá, puede tardar 5 años. Entonces, si tarda 20 años, ahí estás perdiendo la oportunidad de estar en instrumentos financieros que están en el momento correcto, que capaz su valor intrínseco era mucho menor, pero están en el momento correcto, en un punto de inflexión bastante importante, y acortas lo que es el tiempo de este reality gap. Es la razón, repito, por qué poco a poco las velas japonesas que fueron creadas en Japón fue adoptada por el mundo completo, por el mundo de financiero completo, porque desde los años 80, no los años 80, los años 90, disculpen, se empezó a introducir todas estas técnicas a Europa, a Estados Unidos, al resto del mundo, pues. Entonces, ya ahí básicamente entendemos las diferencias y sabemos más o menos los conceptos. Pero importante, sin análisis psicológico, análisis fundamental y análisis técnico no sirve de nada. Sin esto, no hay nada, no hay nada. No va a pasar, no importa qué tan por las probabilidades juegues a tu favor, lo que sea. Si no controlas esto de acá, los resultados nunca van a ser buenos. Entonces aquí pongo algo, esto, la verdad, se lo leí a un trader que yo sigo y no recuerdo quién fue. Pero me gustó mucho esto cuando lo leí. Mira, 3 cosas de los traders no quieren aceptar. Aceptar. Y que el análisis técnico fundamental no pueden resolver. 1. Tu sobreoperación es un reflejo de tu mala disciplina. Tu falta de acción es un reflejo de tu falta de confianza. Tu gestión de riesgo es un reflejo de tu rentabilidad. Y el 95% de tus problemas en el trading son culpa tuya. No hay otro culpable. Mucha gente culpa la manipulación del mercado, etcétera, pero yo, de verdad, es que capaz ustedes lo han visto, pero yo jamás he visto que el mercado me manipule, me agarre la mano y me haga presionar el botón de comprar. Lo que te está manipulando es esto, no es el mercado. Entonces es importante, señores, que empecemos a prestar bastante atención a lo que es nuestra psicología, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de diferentes tipos de estrategias. Quiero que empiecen, si aún no lo tienen, quiero que empiecen a construir su perfil como traders o como inversores. Entonces vamos a hablar más o menos de cada tipo de estrategia y más o menos cuáles son las características, ¿ok? Disculpen. Listo. Tipos de estrategia. Entonces, los tipos de estrategia básicamente van a depender del marco temporal, de cuánto están, del horizonte temporal, disculpen, se me ha ido la palabra, del horizonte temporal de por cuánto mantienes una posición. Entonces vamos a empezar de lo más corto a lo más largo, empezando con scalpers. Los scalpers son psicópatas. Los scalpers son traders que entran y salen muchas veces en segundos, en minutos, ¿verdad? Es muy riesgoso. Ellos buscan mercados muy, muy volátiles para tener para aprovechar de esas pequeñas fluctuaciones de ese mercado para sacar, obviamente, beneficios del mercado, que es la idea de todos los traders al final del día. Pero son operaciones muy rápidas, operaciones muy cortas, es muy riesgoso. Yo sé que hay gente que es buena en esto. No considero que sea una estrategia que te dé paz mental y que te mantenga libre de estrés. Tienes que estar 4 horas al día, las 2 primeras horas del mercado, cuando abre la bolsa americana, las 2 últimas horas, o por lo menos hora y media, que son las horas más volátiles, para capturar estas pequeñas fluctuaciones de mercados bastante volátiles. Es básicamente estar pegado a la pantalla todo el día. Day trading. Un day trader, su horizonte temporal
es un día. Un day trader no se va a dormir con posiciones abiertas. Un day trader puede abrir operaciones esperando ellos movimientos en el intradiario para cerrar una vez que se acabe la sesión de trading o antes de ellos irse a dormir, disculpen. Entonces, day trading, horizonte temporal, es un día, ¿verdad? Por lo general, scalpers y day trader tienen que mantener un ojo en los fundamentales, noticias, que si es verdad que no determinan la dirección del instrumento financiero, generan un pequeño desbalance entre la oferta y la demanda a corto plazo, y scalpers y day traders tratan de tomar beneficio por eso. Yo empecé como day trading, tradeando day trading en stock market. Yo tenía que hacer 2 horas de análisis fundamental y de research, de investigación, antes que abriera la bolsa americana, y tradeaba las 2 primeras horas del mercado. Durante todo el día seguía haciendo research, ¿verdad? O investigación para volver a tradear la hora. Era un esclavo del monitor y sin ver resultados buenos, la verdad, como les expliqué al comienzo. Al ver que estaba gastando muchísimo tiempo, yo decía, es que esto no es rentable. O sea, es que de lo que estoy sacando del mercado, para el tiempo que estoy gastando ahí, mejor me voy a trabajar al McDonald's, mejor me voy a trabajar a otro lugar, de verdad. O sea, obtendría al final del día más ganancias. No estoy diciendo, capaz es por mi perfil de inversor, mi perfil de trader, no estoy diciendo que tú no puedas ser bueno para el day trading. Para mí no es lo correcto, me estresaba mucho, era un esclavo de personas que están acá que me conocen ya hace años y personas que vivieron los primeros años míos de aprendizaje como trader, saben que yo no me despegaba de una pantalla por muchísimo tiempo y sin tener resultados considerables. Ahora bien, me decidí mover a marcos de tiempo y a un horizonte temporal más amplio, que es swing trading, y es cuando empecé a tener los mejores resultados finalmente, con muchísimo menos análisis y con muchísimo menos tiempo invertido en el mercado. Entonces volvemos. Esfuerzo o horas que pases frente a la computadora no se traducen en más ganancias. Por lo general se traducen en más errores. Porque mientras más estás viendo una gráfica, tu cerebro más va a cambiar de opinión. Si tú haces un análisis, lo primero que ves, un análisis sencillo con lo primero que ves, esto es así, por esto, esto y esto, no, cambias de gráfica y ya sabes que esa gráfica está bien, sabes que está a un buen nivel de comprar, tomas tu posición, te despegas de la gráfica y te sientas en tus manos, por lo menos en esta parte del ciclo. Igual vamos a empezar a hablar de qué hacer en cada fase del ciclo. No nada más el mercado de criptomonedas, pero qué hacer en cada fase de un ciclo de mercado en el próximo capítulo. Entonces, swing trading, básicamente, horizonte temporal, puede ser días o semanas. Tú tomas una posición, por lo general, eso lo olvidé decir. Los scalpers usan gráficas de 1 y 5 minutos. Algunos usan gráficas de 30 segundos, cosas así. Es una locura. Day trading, por lo general, tú tomas tus entradas entre gráficas de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, usando como referencia o niveles, los niveles de 4 horas, los niveles de un día. Cuando haces swing trading, ¿verdad? Por lo general, usas gráficas ya más amplias. Tú puedes usar gráficas mensuales, sí, mensuales, semanales, diarias, y puedes tomar entradas en niveles semanales y diarios usando gráficas diarias o de 4 horas. Eso es lo que es swing trading. Por lo general es lo que yo hago. Yo tomo posiciones en la gráfica de 4 horas, ¿verdad? Cuando veo un setup en la gráfica, cuando veo un setup en altas temporalidades, por ejemplo, un setup en una gráfica semanal, empiezo a buscar nivel de entrada en la gráfica diaria y en la gráfica de 4 horas. Trato de ver todos sus niveles que coinciden, como vamos a ver más adelante, para tratar de posicionarme desde la gráfica de 4 horas, agregar si tenemos confirmación en la gráfica de un día y agregar si hay confirmación en la gráfica semanal, básicamente. Entonces, swing trading, mi estrategia dura 2 horas por día, muchas veces ni eso, muchas veces si el mercado ahorita está sobreextendido, yo no estoy viendo nada, porque si veo cosas me dan ganas de comprar cosas. Simplemente tengo mis posiciones, buenas posiciones, pienso que teniendo incluso una gran cantidad de cash, estoy teniendo un desempeño muy cercano a lo que yo creo que sería el averaje de mercado, incluso creo que un poco más arriba, sin tomar riesgo innecesario. Antes que empezara este movimiento, tenía casi 60% en cash, tenía casi 55% en cash. Y ahora mismo, con pocas posiciones que he tomado, pero teniendo las posiciones claves, usando las estrategias que vamos a aprender, mi portafolio ha tenido un desempeño bastante bueno. Ahora bien, position trading. Esto es lo mejor, ya que básicamente trabajas una vez y te pagan por 5 años. Position trader
horizonte temporal no tiene, básicamente tradean los ciclos. Tu trabajo como position trader es posicionarte en el mejor momento del ciclo, en el momento correcto del ciclo, y salir en el momento correcto del ciclo. Las reglas son sencillas, no seas el último en comprar, no seas el último en vender. Si lo haces bien, eres un buen position trader. Sencillo. Tú no aprendes, o sea, tu misión como position trader no es comprar el botón exacto y vender el top exacto. Si lo haces es un plus, si lo haces es algo que suma, obviamente, pero no es tu misión. Tu misión es reconocer cuando una tendencia está emergiendo, cuando un ciclo está comenzando, y tu función, tu misión es tratar de ese pedazo de carne que sería el ciclo completo, tratar de por lo menos comer un poco de eso. ¿Entienden? Como que tratar de aprovechar una parte de ese ciclo. No es vender bottom, vender top. Es tratar de tomar ventaja de ese camino entre el bottom y el top, usando tops en los cuales las probabilidades juegan a nuestro favor. Hay otras estrategias, ¿verdad? Inversión a mediano plazo. No, perdón. De swing trading es el 15% de mi estrategia. Y position trading es el 75% de mi estrategia. O sea, yo básicamente casi todas mis posiciones son en position trading cuando veo una altcoin comenzando un ciclo versus Bitcoin, como lo vamos a ver, o cuando veo el mercado en general comenzando un nuevo ciclo. Eso son como divido mi capital de trading: 15% swing trading, el 75% position trading, lo voy rebalanceando cada cierto tiempo, y 10% en futuros, o solo 10%. Ahora bien, inversión a mediano plazo. Yo no tengo ninguna inversión a mediano plazo. Yo ahorita mismo podría considerar mis inversiones en cripto a mediano plazo, pero no fue que yo invertí a mediano plazo. Yo estoy posicionado desde antes. Capaz las últimas posiciones que tomé, sí podría ser inversión a mediano plazo. Inversión a largo plazo es algo que tu horizonte temporal ya son años, 5 años, 10 años. Inversión a largo plazo, aunque para mí es más position trading que inversión a largo plazo, por ejemplo, sería ahorita la posición que tengo en los commodities. También reconocí lo que era el bottom del ciclo y aprovecho la oportunidad, y ahora estamos entrando en en un nuevo ciclo de mercado de commodities, de los cuales yo pienso que va a durar 10, 15 años, yo pienso que va a ser multidécadas, pero va a durar bastante. Entonces sería una de mis inversiones a largo plazo. DCA, muchos han escuchado sobre esto, seguramente si estás interesado por las inversiones, el trading es una de las cosas que más la gente lee y más la gente comenta. Y es una estrategia que es bastante mala. Una de las cosas que a mí no me gusta del DCA, ¿verdad? Las veces que yo he compartido con amigos, familiares, que pienso que es el top del ciclo, por lo general siempre me dicen como que, bueno, si es el top del ciclo, no importa. A medida que vaya cayendo los precios, yo voy haciendo DCA, Dollar Cost Average, y ya para el próximo ciclo, hacer Dollar Cost Average de algo que va a caer un 96% no es una buena estrategia. Es mejor que entiendas ciclos del mercado y sepas cómo actuar en cada fase del ciclo del mercado. Muchas veces esas personas entraron por una inversión a mediano plazo y se convirtieron en holders por 4 años porque no entienden sobre ciclos de mercado. Ahora bien, ya les expliqué mi estrategia, cuál es mi estrategia, ¿verdad? Y algo que dice Steve Burns, es un trader súper conocido americano, dice: mi estrategia funciona bien porque es mi estrategia. Conozco su fortaleza y, más importante aún, conozco sus debilidades. Ella funciona bien porque se lo permito, incluso cuando pienso que no funcionará. ¿Ok? Eso es lo que tener un plan de trading. Un plan de trading, como lo vamos a ver más adelante, es algo que te quite toda la responsabilidad que tu cerebro tenga. Tú simplemente estás ejecutando, tú eres un robot. Yo siento miedo, yo siento miedo, yo siento euforia, pero yo no actúo en base a eso. Ahora bien, ejercicio. Vamos a empezar con la dinámica de ejercicios. Esto van a ser dinámicas individuales, es algo personal, no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Quiero que empiecen a crear su perfil como trader o inversores, ¿ok?
van a empezar a crear su perfil como traders o inversores. Ahora mismo voy a apagar la cámara para que ustedes se concentren en las preguntas, tómense su tiempo, diré entre 5 a 10 minutos para hacerlo. Ya después, si alguien quiere comentar cuál es su respuesta en los comentarios, excelente. Y ya luego de eso tenemos 5 minutos para aclarar dudas y para brincar al siguiente capítulo. Entonces, los ejercicios número 1 van a ser lo siguiente, ¿ok? Escribe las respuestas en una hoja de papel. No hay respuestas correctas o incorrectas en estos ejercicios. Su objetivo es ayudarte a reflexionar sobre tus preferencias, tolerancia al riesgo y cómo quieres abordar tu carrera en el trading o la inversión. Utiliza estos ejercicios para comenzar a tomar decisiones informadas y personalizadas sobre tu enfoque en los mercados. Entonces, bien, la primera pregunta, ¿en qué mercados te gustaría operar y por qué? Vayan respondiendo eso, yo voy a apagar un momento mi video. Voy a ir leyendo un poco los comentarios también. Ya vamos a aclarar las dudas, las poquitas dudas que tenemos aquí. Igual si tienen dudas vayan dejando en los comentarios. Si quieren compartir su respuesta la pueden dejar en los comentarios, así la gente más o menos ve quién más o menos se asemeja al estilo que ellos quieren tener, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa bien importante, ya que ustedes, muchachos, tienen conocimiento y están un paso por delante del resto del mercado, yo pienso que sería una buena idea y es un consejo que les voy a dar, que creen un grupo de Telegram. Que alguien de ustedes crea un grupo de Telegram, si lo pueden crear, dejen el link ahí, empiecen a sumar y empiecen a compartir ideas. Ustedes tienen que practicar, compartan ideas, ¿ok? Compartan muchas ideas. Entonces, bien, ya sí los dejo para que hagan su primera pregunta, ¿ok? Un minutico más para que respondan esto, pocos segundos más para que respondan esto. ¿En qué mercados te gustaría operar y por qué? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de análisis se adapta más a tus preferencias y por qué? ¿Qué tipo de análisis se adapta más a tus preferencias y por qué? ¿Qué? Aquí, por ejemplo, en esta pregunta, para que tenga una idea, un ejemplo personal. Mi enfoque principalmente es análisis técnico porque me proporciona señales claras de entrada y de salida. Entonces, en criptomonedas yo creo firmemente que todo lo que necesito saber está en los gráficos. Sin embargo, presto atención a los eventos de liquidez y narrativas fuertes que puedan influir en los precios. Eso es más o menos para que vean cómo yo lo respondería. Pero ustedes no son yo, así que ustedes tienen que tener su propia respuesta. ¿Ok? Pocos segundos más. Listo. Ok. ¿Qué tipo de estrategia se adapta más a tu estilo de vida y por qué? Repito, ¿qué tipo de estrategia se adapta más a tu estilo de vida y por qué? Ejemplo personal, la mayor parte de mi estrategia se basa en position trading, un 75% para ser exacto, ya que me permite participar en grandes movimientos del mercado con menos tiempo dedicado
al monitoreo constante. También hago un 15% de swing trading, lo que me permite capturar oscilaciones más cortas sin necesidad de estar enfrente de la pantalla por mucho tiempo. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué harás hoy para empezar a trabajar en tus emociones y disciplina? Puede ser, antes de sentarme a analizar el mercado, voy a hacer 15 minutos de meditación guiada. De esa forma, voy a controlar los niveles de estrés, de ansiedad, voy a reducir un poco las emociones fuertes y seguramente tendré mejores resultados. También en los momentos que tenga mucha ansiedad, emociones muy fuertes, voy a cerrar todo lo que son mis aplicaciones de trading y voy a ir afuera a hacer ejercicio, algo que disfruten, un hobby. Búsquense un hobby que sea al aire libre, que requiera algo de actividad física. ¿Ok? Ya vamos terminando. El escribir esto va a empezar a grabar en tu subconsciente básicamente el perfil que quieres ser como trader. De verdad, traten de realizar todas las actividades, todo tiene su función, todo está probado. ¿Okay? El último año me he capacitado para mejorar técnicas de aprendizaje y todo tiene su razón de ser. Desde que bailamos hasta estas preguntas que les estoy haciendo. Listo. Entonces, ¿alguien quiere compartir su respuesta? ¿Alguien tiene alguna duda? Veía